Bueno, no sé si se había escuchado algo, lo que estaba diciendo es que estábamos a un mes y medio de que empezara el Mundial, en plena dictadura, 14 de marzo del 78, y que la cárcel de Devoto era una cárcel vidriera para la dictadura, es decir, era la cárcel que exhibía para las visitas de la Cruz Roja, para, digamos, para mostrar que tenía presos políticos, porque digamos, a la represión ilegal con desaparecidos y asesinados, en paralelo corría una represión, entre comillas, legal, porque los presos políticos estaban todos a disposición del Poder Ejecutivo, por supuesto, no a disposición de un juez, pero podía mostrarlos, podía exhibir que había personas detenidas en cárceles como las de Devoto y la de Caseros, que en ese momento todavía no estaba la Caseros nueva, sino la Caseros vieja, pero la que más se mostraba era la de Devoto. En la cárcel de Devoto en ese momento había pocos varones presos políticos, pero había muchas mujeres, había unas 1000 presas políticas detenidas en la cárcel de Devoto. Toda una planta prácticamente estaba ocupada por mujeres a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La dictadura había reunido a todas las mujeres que estaban detenidas y algunas desaparecidas en todo el país y las había centralizado en la cárcel de Devoto. Y después había pabellones de presos comunes. Eso es otra característica de la represión, digamos, y del uso y de la función del Servicio Penitenciario Federal que nosotros trajimos al presente cuando pedimos reabrir la causa. El servicio penitenciario funcionaba, digamos, su lado legal, todo entre comillas, y seguía alojando presos comunes por delitos comunes, y a la vez cumplía funciones clandestinas, por ejemplo, en centros clandestinos de detención, guardias del servicio penitenciario cumplían tareas de cuidado y de control de los desaparecidos. Es el caso del Vesubio, por ejemplo, el centro clandestino de Vesubio, donde varios penitenciarios cumplían esas tareas. No formaban parte de las patotas en general, pero cumplían tareas dentro de los centros clandestinos. Y eso es muy impresionante porque cumplían prácticamente el mismo rol que después iban a cumplir su horario legalmente, digamos, a cumplir tareas en las cárceles, en Devoto o en Caseros. El pabellón séptimo, que es donde sucedió la masacre, era un pabellón de presos comunes. Tenía una capacidad para 70 presos, había como 160 aproximadamente, o sea, estaba sobrepoblado, con gente durmiendo en el piso, en colchones, en cualquier lado. Y había detenidos por racias, que eran muy habituales obviamente en esa época, muchos jóvenes por tenencia de estupefacientes, muchos, de hecho, al día siguiente que sucede la masacre, el diario Crónica publica varias notas, y en una de las notas lo que dice es, no sé, 50 muertos, eran drogadictos, o sea, el pabellón estaba etiquetado como que mayormente había detenidos por tenencia de estupefacientes. Hay un caso, no sé si entre ustedes hay algún estudiante de Derecho o abogado, que se estudia todavía en la Facultad de Derecho, que es el caso Colavini, porque es un caso de esos que se, digamos, queda en la historia de la jurisprudencia. Colavini era un chico de 20 años que fue detenido en el Palomar con 2 porros en su bolsillo y estaba en ese pabellón, y el caso se estudia porque la Corte Suprema de Justicia tenía el caso de este chico para resolver si la tenencia de estupefacientes para consumo personal había que reprimirla o no. La Corte de la Dictadura falló que sí, que era delito, y el fallo salió el 28 de marzo, cuando Colavini ya era un cadáver carbonizado. Y estaba detenido por eso. En ese pabellón había algunos presos que tenían cierta trayectoria carcelaria, los presos, los históricos ladrones, ¿no? Entre ellos, uno conocido como Tolosa, el Pato Tolosa, y esa noche del 13 de marzo hubo un entredicho, un altercado menor, podría haber sido menor, entre Tolosa y un celador.
el altercado fue porque había un solo televisor. Cuento todo esto porque tiene que ver con situaciones que al día de hoy siguen sucediendo, ¿no? Pabellones sobrepoblados. Yo no conozco la realidad concreta de Santa Fe, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos para 25.000 lugares 50.000 presos, ¿no? Digamos, tenemos el doble de de detenidos que capacidad. ¿Se escucha bien? ¿Yo sigo hablando? ¿Se escucha? Ok. Y después cosas de la vida cotidiana, ¿no? Digamos, tenemos un pabellón con 170 personas y un televisor, que era el único entretenimiento que podían tener los detenidos. Y quien manejaba un poco lo que se ve y lo que no era el Pato, porque era un preso grande, tenía 38 años, pero la mayoría eran pibes. Entonces estaban viendo una película, la película se extendió, el celador vino a ordenarles de mala manera que apagaran la televisión, y eso también es una cotidianeidad, digamos, el trato altanero, lo que los presos llaman buscar la reacción, ¿no? Buscar la reacción del preso, o sea, hacerlo reaccionar. Tolosa dijo que querían terminar de ver la película, el celador le dijo ya vas a ver, etc. Y a la madrugada lo fueron a buscar. Y yo identifico cuando nosotros hacemos la presentación judicial 36 años después, un poco el planteo que hicimos en nuestro escrito fue que ese ir a buscar a Tolosa a las 3 de la mañana para sacarlo del pabellón e imponerle supuestamente una sanción, o sea, hacerle firmar una sanción, nosotros lo equiparamos a las patotas que iban a las 3 de la mañana a buscar a secuestrar a alguien a su casa, ¿no? Porque entrar al pabellón y llevarse a un preso, el pabellón es el domicilio del preso, el lugar de vivienda del preso, y entrar en grupo y llevárselo era equiparable a una patota. Tolosa se negó a salir, los penitenciarios se retiraron porque eran 3 o 4, y entonces lo que pasó fue que a la mañana siguiente ingresó una requisa brutal del doble del número habitual de integrantes, y entraron a pegar y a llevarse a Tolosa como sea, ¿no? A llevárselo de los pelos. Los compañeros, la ranchada de Tolosa, trataron de defenderlo, el resto de los presos también acompañaron esa defensa, y ahí pasó algo que para mí es como, miren, yo esto lo he contado, creo que no sé, 200 veces, ya 300, ya, pero no sé cuántas veces lo conté, y siempre que lo cuento me conmueve mucho, porque trato de imaginar un pabellón, un rectángulo lleno de camas de metal, y la horda de los penitenciarios, digamos, armados, porque el equipo, el personal de requisa entra con cascos, con escudos, digamos, con palos, los famosos grupos barroteros, que son los palos esos con los que van golpeando los barrotes, etcétera. Y arriba, en una especie de jaula que había en un entrepiso, hay penitenciarios con armas, ¿no? Armados, cuidando, protegiendo a los penitenciarios que entran al pabellón. Los presos lo que hacen es empujar a la requisa, sacarla del pabellón, para que no se lleven a Tolosa y para que no les peguen más. Y eso a mí me resulta un acto de coraje porque no tenían nada los presos, o sea, lo hicieron empujando camas y revoleando todo lo que tenían. Entonces ahí empezó una represión salvaje con disparos desde arriba, y los presos, ¿qué hicieron para proteger? O sea, los presos no tomaron rehenes, no lastimaron a nadie, no hay un solo penitenciario herido gravemente ni medianamente, hay 5 con unos rasguños que son un chiste. Los empujaron, los sacaron del pabellón. Los penitenciarios cerraron la puerta del pabellón, y cuando empezaron los disparos, los presos lo que hicieron para protegerse fue poner colchones en los barrotes. Esos colchones eran de goma espuma. Ahí había muchos calentadores de querosén, porque con eso se calentaban y hacían sus comidas, su mate. Sea por los calentadores o sea por las granadas de gas lacrimógeno que empezó a tirar, empezaron a disparar,
por lo que fuere, los colchones se prendieron fuego, y más que el fuego, el humo ese negro que sueltan, esto provocó la muerte de 65 personas, 65 de los detenidos, ya sea por el humo, por el fuego, por los disparos, o algunos que sobrevivieron a ese primer momento de desesperación, cuando iban saliendo, y eso es un relato que surge de los sobrevivientes, el pabellón séptimo está en un tercer piso, porque es una planta, como un edificio, la planta 2, entonces viene el pabellón 5, el 6, el 7 y el octavo. Tuvieron que ir bajando, los que sobrevivieron, por una escalera muy angosta y recorrer unos 150 metros hasta las celdas de castigo donde lo fueron llevando. Todo ese recorrido lo hicieron recibiendo golpes, ¿no? Entonces, el relato es muy tremendo porque es un relato de gente que cuenta, yo estaba en carne viva, quemado, o por el humo o por el fuego, y iba caminando en el medio de 2 filas de penitenciarios que me iban reventando a palazos. O sea, entonces algunos murieron en ese recorrido. ¿Qué pasó con esa? Estoy tratando de contarlo rápido. ¿Qué pasó pero yo lo cuento rápido, pero no quiero que se deje de poder dimensionar el horror, ¿no? De ese momento. El horror y el terror. ¿Qué pasó con eso? Supuestamente lo investigó la justicia federal, el mismo juez que investigó la masacre de los curas palotinos, que había sido muy poco tiempo atrás. El juez Rivarola, ahí intervino también el fiscal Estracera, y nadie vio ahí una masacre. Todo el aparato de justicia definió eso como un motín, digamos, como algo que es prácticamente responsabilidad de los propios presos. Entonces la causa dio algunas vueltas jurídicas que no me parece, no tiene mucho sentido contar, porque iba y venía, si era la justicia federal, la local, etcétera, hasta que un año y medio después, o un año y 2 meses después, en julio del 79, fue archivada. Es decir, un poco el discurso, y fue archivada por un juez que después fue parte de la Cámara que condenó a las juntas. Valer Garauz, el juez Valer Garauz, uno de los integrantes de la Cámara que juzgó a la junta. Y un poco el argumento era, los presos, los sobrevivientes dicen que les pegaron, que pero los penitenciarios dicen otra cosa. Entonces yo no sé dónde está la verdad. O sea, una teoría de los dos demonios aplicada a el hecho. El discurso de los penitenciarios siempre fue, nosotros entramos a hacer una requisa común y corriente y nos empezaron a atacar, nosotros cuidamos nuestra vida y ellos se prendieron fuego. O sea, resumidamente el discurso era ese. Esto estuvo así archivado durante 30 y pico de años y en el 2011 yo pude contactar con un sobreviviente, Hugo Cardoso. Yo trabajaba, bueno, conocía el caso porque había leído un libro de Elías Neumann, que es un criminólogo argentino muy importante, que tenía clientes, 2 clientes en el pabellón, uno había muerto y uno había sobrevivido. No sé si hay alguien ahí medio ricotero, la canción del Indio, Pabellón Séptimo, relato de Horacio, ese Horacio de la canción, si no después la escuchan, ese Horacio era el sobreviviente cliente de Elías Neumann, Horacio Santantonín, y en base al relato que le hace su cliente, Elías escribe un libro que se llama Crónica de Muertes Silenciadas. El Indio después lee ese libro y escribe esa canción, Pabellón Séptimo, que en 4 minutos cuenta todo lo que pasó, es muy impresionante. Entonces me encuentro con un sobreviviente y le propongo que un poco la aventura, porque era como un poco, no teníamos muchas expectativas de que nos dieran la razón, de desarchivar la causa, presentarnos a la justicia y pedir que se considere como un delito de lesa humanidad, porque si no estaba prescripto, o sea, ya habían pasado 30 y pico de años. Así lo hicimos, yo integro una pequeña asociación, se llama CEPOC, entonces un poco acompañada por el CEPOC y por otras pequeñas organizaciones,
y también por las expresas políticas. Las expresas políticas, yo había encontrado alguna información, ellas habían tratado de difundir lo que había pasado, porque ellas eran mucho más escuchadas, sobre todo en el exterior, que los familiares de los presos comunes, y ese es otro punto de contacto con la actualidad. Los presos comunes siguen sin ser escuchados, salvo que se suban arriba de un techo, que rompan algo, que se prendan fuego, pero si no son totalmente, es una voz que no se escucha, ¿no? No, la cárcel está llena de violadores, de asesinos, de delincuentes, sus demandas no son escuchadas. Y las presas políticas, muchas de ellas eh, se habían quedado con mucha angustia de no poder, porque ellas habían visto lo que pasaba. Ellas estaban una planta de por medio, o dos plantas obviamente escucharon los gritos, los disparos, los penitenciarios venían y les decían, ¿vieron cómo se quemaron vivos los comunes? Si ustedes se portan mal, les va a pasar lo mismo. O sea, ellas vivieron esos días con una enorme tristeza, desesperación y angustia por no poder denunciarlo más activamente. Entonces, bueno, fuimos a la justicia, pedimos desarchivar ese expediente que estaba totalmente archivado y nos presentamos a la justicia federal, en este caso al doctor Rafecas, porque él lleva adelante toda la investigación de lo sucedido en la jurisdicción de la capital federal, digamos, el primer cuerpo de ejército, porque nosotros todo el tiempo lo que dijimos es, esto formó parte de las políticas de exterminio de la dictadura. Esas políticas de exterminio se expresaron en múltiples territorios. La cárcel es un territorio más. Y en ese territorio, la represión brutal del terrorismo de Estado se expresó de una manera particular frente a una pequeña desobediencia, que era, no, yo no apago el televisor, déjame tranquilo. Y también como modo ejemplificador con respecto a los presos y presas políticas. Bueno, esta primera presentación que nosotros hicimos en 2013, creo fue, tanto el fiscal Federico Delgado como el doctor Rafecas nos contestaron que hicieron como una especie intentaron hacer una especie de equilibrio, consideraron que no era un delito de lesa humanidad, porque las víctimas no eran presos políticos ni militantes, pero que sí, entonces por lo tanto, como no era lesa humanidad, no lo tenía que investigar la justicia federal, pero a la vez nos dijeron que no se había investigado a fondo lo que había pasado y que había un derecho de las víctimas a que se investigue a fondo, entonces lo podían considerar una grave violación de derechos humanos, por lo tanto no imprescriptible, pero que lo investigara la justicia ordinaria. No sé si está clara esa distinción, porque es como una posición intermedia. No es que nos dijeron, no, esto ya está, ya prescribió, ya pasó mucho tiempo, no hay nada que hacer. Nuestra posición de máxima era, esto es delito de lesa humanidad, por lo tanto lo investiga la justicia federal y es imprescriptible, y ellos nos daban, es una grave violación de derechos humanos, es imprescriptible, pero como no es lesa humanidad, lo investiga la justicia ordinaria. La misma que lo había tenido archivado 30 y pico de años. Nosotros ahí dijimos, no, ahí hubo una especie de debate en el equipo porque algunos decían, bueno, conformate con esto, o sea, es mucho más de lo que había, ¿no? No había nada y bueno, tanto los sobrevivientes como yo pensamos que no, que había que seguir peleando porque para nosotros, y la verdad que para mí era muy importante que se reconociera a las víctimas como víctimas del terrorismo de Estado. Y eso solo, y que digamos que solo, eso solo lo podía provocar que se reconociera como un delito contra la humanidad. Porque si no era como, yo sentía que era como rebajar a las víctimas de este hecho porque eran presos comunes, ¿no? Y no me parecía, yo no quería eso, me parecía que había que ir hasta el fondo. Y a los sobrevivientes y a los familiares también. Entonces, apelamos esa resolución de Rafecas, fuimos a
a la Cámara de Federal, y en agosto de 2014 la Sala 1 de la Cámara Federal nos dio la razón, nos dio la razón de nuestro planteo. Dijo que era un delito de lesa humanidad, que era imprescriptible, obviamente, y que tenía que investigarlo el doctor Rafecas. O sea, todo lo que nosotros planteamos. Es el único caso de todos los casos en que se investigan delitos de lesa humanidad en la Argentina en el que las víctimas no son ni delegados gremiales, ni militantes, ni estudiantes, ni militantes territoriales, ni nada que tenga que ver con algún tipo de compromiso político, gremial, estudiantil o barrial. Y para nosotros eso es muy importante porque, bueno, por lo que digo, ¿no? Porque es reconocer que en la cárcel hay víctimas de determinados hechos, no importa el motivo de su detención, ¿no? Nosotros planteo es, a mí no me importa por qué está detenido porque robó un auto o porque tomó una fábrica. La brutalidad, el despliegue del terrorismo de Estado cayó sobre su cuerpo igual en un caso o en otro. Entonces, eso define el delito, no la calidad de la víctima. Bueno, el caso, el proceso sigue en marcha, hay 4 procesados, todavía recién acaba de ser cerrada la etapa de instrucción y estamos esperando una fecha de juicio. Ahora, ese caso no es el único en la historia, es el más grave en número, ¿no? 65 personas asesinadas. Pero hay muchos otros en la historia argentina, en democracia y en dictadura, pero muchos en democracia. En la provincia de Santa Fe está la cárcel de Coronda, un hecho gravísimo, no me acuerdo, creo que fue 2005, 2006, no me acuerdo. Pero después tenemos Magdalena en 2005 con 33 muertos, muy parecido a lo de Pabellón Séptimo. El penal de varones de Santiago del Estero en 2007, 39 muertos. Hechos sucedidos en comisarías, 10 muertos, 8 muertos, 7 en Pergamino, 7 muertos hace 3 años, en Esteban Echeverría 10, o sea, las condiciones de detención, los malos tratos, la falta de control por parte de la autoridad judicial, que debe cumplir ese rol, y esta especie de abandono que sufren las personas privadas de libertad en la mirada cotidiana de nuestra sociedad son las que de alguna manera habilitan o explican que recurrentemente sucedan estos hechos, con más cantidad de muertos o con menos, pero que cada tanto vuelvan a suceder. Y después que sucedan, lo que Zaffaroni llama masacres por goteo, ¿no? Digamos, no 50 o 60 personas en un mismo hecho, pero esas muertes que ni nos enteramos y que a veces son relatadas como, bueno, se ahorcó tal, o se prendieron fuego para protestar, o, ¿no? Digamos, sin desentrañar las causas, los motivos, ¿no? Ese servicio penitenciario federal que produjo esta masacre en el año 78, prácticamente está intocado. O sea, es un servicio penitenciario militarizado, es un servicio penitenciario que tiene una ley orgánica que es de la dictadura de Lanusse, ni siquiera la dictadura anterior, sino la otra, del año 73. Formalmente yo no estoy viendo la hora, yo por ahí me engancho a hablar y no estoy viendo la hora. ¿Alguien me dice? Sí, dale tranquila, Claudia, Bueno, vamos bien. Manejá el tiempo tranquila, sí. Perfecto. No, porque me largo a hablar y no termino más. No, si vos querés seguir hablando, nosotros seguimos acá. No, digo, ese servicio penitenciario sigue regulado, organizado por una ley de la dictadura. Nunca se ha discutido a fondo, si bien nosotros tenemos una ley de ejecución penal del año 96, que es una ley dentro de todo bastante buena, de alguna manera,
ha sido retocada sucesivamente desde el año 2004 en adelante, de modo totalmente regresivo. Entonces, esa ley, que es una ley del menemismo, pero que era una ley, digamos, que recogía algunos principios básicos de lo que se llama el derecho penitenciario o el derecho de la ejecución penal, que es, por ejemplo, el derecho a la reinserción, el derecho a la progresividad, es decir, que la gente tiene derecho a tener la expectativa de que va a poder volver a vivir en libertad, que no va a tener que cumplir toda su condena privada de libertad, sino que por ejemplo, a la mitad de la condena va a tener derecho a tener salidas transitorias, o a los 2/3 de la condena va a poder tener derecho a gozar de libertad condicional. Esos derechos que estaban en la ley se han ido restringiendo cada vez más. Entonces, esa ley del año 96 ha quedado dinamitada en sucesivos y siempre, de alguna manera, como reacción parecida, similar, ante hechos graves o de mucho impacto mediático, ¿no? Entonces, el primer momento en que se reforma esta ley de ejecución penal de modo regresivo es post-Bloomberg, ¿no? ¿Se acuerdan del secuestro y el asesinato de Axel Bloomberg en marzo de 2004? Como respuesta a ese hecho tan terrible, la respuesta es agravar todo el sistema de penas de nuestro Código Penal y empezar a restringir derechos a las personas que cometan determinados delitos. Y eso, que por ahí quien lo ve puede decir, bueno, pero está muy bien, ¿no? Está muy bien que una persona que comete un delito gravísimo no salga nunca más. Bueno, no está muy bien, porque el problema es que el principio básico que tenía nuestro sistema de ejecución de penas era que todas las personas tenían derecho, cometieran el delito que cometieran, a pensar que en algún momento podían volver si hacían determinadas cosas, si se comportaban de determinada manera, si cumplían determinados requisitos, no al día siguiente de ser condenados, sino a la mitad de la condena. Y piensen que si estamos hablando de delitos graves, la mitad de la condena puede ser a los 10 años. O sea, estamos diciendo que una persona no va a pisar la calle en 10 años, supongamos una persona condenada a 20 años, que es una pena alta, antes de las reformas, ¿no? Esa persona, si hacía todo muy bien, podía soñar con, a los 10 años, empezar a salir una vez por semana o cada 15 días. Y a los 2/3 de la condena podía soñar con la libertad condicional, que no es la libertad absoluta, es una libertad con condiciones, ¿no? Todo eso fue dinamitado a partir de 2004, sucesivamente, en sucesivas reformas, y entonces ese derecho de la ejecución penal, nosotros tenemos paradójicamente ahora un derecho digamos, los presos tienen menos derechos ahora que en la plena dictadura. Nuestro Código Penal es más brutal ahora que en plena dictadura, salvo, obviamente, en plena dictadura estaba incluido la pena de fusil, la pena de muerte. Pero digo, en los delitos ordinarios, no en los delitos políticos, en los delitos ordinarios, nuestro código ha aumentado de una manera brutal las penas, el monto de penas. Por eso sucede la paradoja de que las personas que cometieron delitos y han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, digamos, genocidas, reciben penas mucho más bajas que una persona que por ahí tiene un delito común. ¿Por qué? Porque al general Pérez hay que aplicarle el Código Penal que estaba vigente cuando él cometió el delito. O sea, en el año 78, pongamos, 77. Y en el total de penas de ese momento es menor que las penas que hay ahora. ¿Se entiende? O sea, es paradójicamente, yo, por ejemplo, llevo un caso y lo llevo como abogada de la ejecución, digamos, no estuve en el juicio, sino ahora, de un joven que está condenado a 34 años de cárcel.
y él cometió sus delitos, que son 2 homicidios, cuando tenía 17 años. O sea, ese chico, que además era menor de edad, y eso, por eso esa condena es ilegal, etcétera, pero aunque hubiera tenido 18 ya, tiene una condena mucho más alta que muchos militares condenados por delitos de lesa humanidad, ¿se entiende, no? Porque el Código Penal vigente es mucho más alto que las penas, son mucho más altas que antes de 2004. Tenemos penas máximas de 50 años actualmente. Y tenemos categorías enteras de personas que no tienen derecho ni a salidas transitorias ni a libertad condicional. ¿Eso por qué se hace? Porque cada vez que los legisladores hacen eso, es como una respuesta rápida y efectista ante un hecho grave, ¿no? El secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, la violación seguida de muerte de Micaela García, es decir, hechos que generan mucho impacto público, porque son hechos graves, obviamente. El tema es que la respuesta una y otra vez es la misma: agravar penas, impedir acceso a derechos, y eso no resuelve, o sea, no evita nuevos hechos parecidos, sino que solo funciona como una especie de descarga emocional y demagógica para calmar un poco los reclamos, pero no resuelve, no evita nuevos hechos parecidos. Y lo que sí hace es justamente que toda persona que es detenida y condenada en este nuevo marco, digamos, en este nuevo contexto penal, jurídico penal, no tenga ninguna expectativa. O sea, ninguna. Estamos hablando de gente que por ahí ingresa a la cárcel con 20 años, ¿no? Una persona que ingresa a la cárcel con 20 años y dice, bueno, condena a 30 años, vas a salir cuando tengas 50, no vas a pisar la calle antes. Entonces, al mismo tiempo, a esa persona se le pide que estudie, que trabaje, que se resocialice. ¿Para qué? O sea, cada uno de ustedes piense, o sea, si te dicen, bueno, vas a estar 30 años, 20 años, 40 años preso sin pisar la calle, digo, hay que ser como una especie de, no sé, de gladiador, gladiadora para tener un poco de ánimo para ponerte a estudiar, porque antes de estas reformas, estudiar, trabajar, funcionaba como una especie de, bueno, es una zanahoria, porque sé que si hago las cosas bien, si más o menos no genero conflictos, cumplo los reglamentos, ¿va? Bueno, voy a tener acceso a determinados, una especie de estímulo, ¿no? Obvio, como funcionamos todos un poco, ¿no? Si hago las cosas bien, voy a lograr un ascenso. Si hago las cosas bien, bueno, acá no hay manera, no hay ningún objetivo de. Y yo creo que ese es un gran problema, y es un gran problema que a casi nadie le importa, que no está presente en la agenda pública, el derecho de la ejecución penal, o sea, lo que les pasa a las personas que están presas es un tema que prácticamente no existe. Bueno, creo que ese es un problema, porque no solo están afectadas las personas privadas de libertad, sino también sus familias, ¿no? Que es otro colectivo que es muy poco mirado, ¿no? Digamos, sus esposas, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos. Hay miles de niños que tienen padres y madres privados de libertad y que tienen problemáticas que tampoco son demasiado miradas. Entonces, yo creo que es un tema que debería estar mucho más presente en la agenda pública, y no de la peor manera, sino de una manera. Por ejemplo, y con esto voy cerrando como para que, si les parece, hagamos un intercambio. Cuando se dice, los presos reinciden. Bueno, a ver, estuviste 10 años, 20 años preso. ¿Quién te va a dar trabajo? Entonces, ahí debería haber una responsabilidad de los municipios, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, ¿no? De la comunidad, para decir, bueno, a ver, pará, este pibe acaba de salir de la cárcel, listo, ¿qué sabes hacer? Nada. Bueno, a nosotros te vamos a enseñar un oficio. ¿Qué sé yo? No sé, una cosa básica, ¿no? Porque además la persona que sale de la cárcel sale con una especie de cartel en la frente que dice, estuve en cana. O sea, no solo porque si va a pedir un trabajo
legal, digamos, registrado, legal quiero decir registrado, le van a pedir el certificado de antecedentes y van a aparecer sus condenas, sino porque en su modo de hablar, en su modo de vincularse con el resto del mundo. La cárcel es una huella que es muy difícil de sacarse de encima. Entonces, ahí debería haber un enorme acompañamiento que no existe. Muy por el contrario, lo que existe son discursos de odio todo el tiempo, ¿no? Los que salen vuelven a robar, no tienen que salir más. Bueno, yo creo que eso es bastante horrible y produce esa especie de fractura y de idea de que el preso, la presa, son monstruos, ¿no? Que nada tienen que ver con nosotros, que somos seres angelicales y respetuosos de la ley, y que nunca cometimos un delito, que somos absolutamente gente decente, y esos son una especie de monstruos que cayeron son extraterrestres, y eso es mentira, o sea, es mentira, no solo porque la mayoría de nosotros algún delito seguramente hemos cometido, no voy a preguntar, yo me hago cargo, ¿no? ¿Quién más, quién menos, ¿no? Se fumó un porro, fotocopió algo, pagó una coima, no sé, algo. Mira, ¿ves? Algunos se sonríe, qué sé yo. Todos hemos hecho alguna de esas cosas. Se violó de alguna manera o no la cuarentena, se compró algo sabiendo que era robado, ¿no? Un repuesto, en lugar de comprarlo donde hay que comprarlo, lo fuimos a comprar a otro lado porque es más barato. Entonces, el problema es que el sistema penal detiene o un mandatario que nos endeudó en 100.000 millones de dólares. O sea, a ver, ¿qué delito más grave en términos económicos que ese? El sistema penal capta a los más débiles. Zaffaroni dice una cosa que a veces suena fea, pero él dice, el sistema penal capta a los tontos. No es un problema no tiene que ver con la tontería, sino más bien con la debilidad, ¿no? O sea, los más débiles sería, a los que tienen menos elementos para defenderse, elementos de todo tipo. Y yo creo que si no se ve eso, se alienta esa distancia que, bueno, que hace muy difícil que una persona que estuvo presa pueda, de verdad, volver a vivir en la sociedad libre, ¿no? Digamos. Bueno, ahora hagamos un poco de intercambio, si quieren. Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias y muy claro todo y son un montón de temas que si querés vamos con algunas de las preguntas que ya aparecieron muchas en el chat. Vale. Para que vos puedas ir. Les vamos a pedir que las preguntas las hagan en el chat, no vamos a habilitar por ahora el tema de micrófono porque si no, no nos va a dar los tiempos y queremos aprovechar a Claudia al máximo. Así que por favor le pedimos que la escriban ahí. Vamos con la primera, Claudia. Natalia dice, siempre es un gusto escucharte, Claudia. Te pregunta, ¿cómo puede ser que no se haya logrado identificar a la totalidad de los fallecidos en el pabellón séptimo? Y bueno, y David, que por ahí puede ir junto a la pregunta también, te digo que pregunta a continuación, si se encubrió como un crimen más, perdón, como 65 más. Eso serían esas dos primeras preguntas que pueden ir relacionadas. Sí, a ver, identificados están los 65, lo que, digamos, los 65 que están identificados son los que supuestamente formaban parte de ese pabellón y se pueden restar perfectamente de los 100 sobrevivientes. O sea, nosotros tenemos un listado de unos 100 sobrevivientes y 65 fallecidos. Esos números no parecen incorrectos. El problema es que hay sobrevivientes que sostienen que murió más gente. Hay una persona que aparece en la tapa del diario Crónica al día siguiente que los padres dijeron en su momento que ese era su hijo y esa persona estaba desaparecida desde un año antes y nunca apareció ni como cadáver ni en ningún lado, ni vivo obviamente. Ahora, nosotros no hemos pedido, porque ahí en la cárcel de Devoto hay un
una historia de que hay un túnel de donde no, hay un túnel, no es una historia, hay un túnel de donde se escaparon presos y ellos dicen que cuando se escaparon vieron huesos. Esa es la película El túnel de los huesos, que también fue un poco uno de los modos en que yo me pude acercar a un sobreviviente. La investigación sobre esos huesos todavía no logramos que el juez la disponga. La hemos pedido un montón de veces y todavía no hemos logrado, porque hay que romper la cárcel de Devotos, ¿no? Que está en uso, en funcionamiento. Entonces, esa medida todavía no la hemos logrado. Así que eso es lo que puedo decir sobre la identificación de los cuerpos. Los 65 cuerpos están identificados con nombre y apellido y da esa cifra restándola del total de presos que había en ese pabellón, porque hubo unos 100 sobrevivientes. El problema es si hay muertos de otros pabellones, porque un poco la duda que hay es si no se aprovechó, entre comillas, esa masacre para asesinar o para esconder personas que estuvieran desaparecidas, pero eso no podemos afirmarlo. Parte de la investigación no lo podemos afirmar, no lo sé. Si se encubrió la muerte es que no le importó a nadie, o sea, es como, si los presos comunes no importan ahora, en plena dictadura, sí, por supuesto que se tapó, o sea, una de las cuestiones que nunca se investigó seriamente es si había presos muertos con disparos de bala. Todos los sobrevivientes dicen que sí, y el juez, digamos, hay mucho, lo que pasa que es muy amplio, el juez Rivarola, el mismo día que sucedieron los hechos, o sea, el mismo 14 de marzo, salió a decir en los medios que no había muertos con balas, el mismo día, o sea, era imposible saber eso. Pero es evidente que a nadie le importó o nadie pudo, los familiares en general, gente muy humilde, de los presos comunes, reclamar otro tipo de investigación, ¿no? Buenísimo, Claudio, ahí te agradecen tanto Natalia como David, muy clara la respuesta. Te pregunto, bueno, luego hay un intercambio en el chat de cómo se definía si un crimen era de lesa humanidad, si tenía que ver con la cantidad o bien con, bueno, hay un intercambio entre los participantes, si lo comete el No lo Estado vi. contra la población civil. Sí, son varios mensajes, pero vos por ahí podés clarificarnos un poquito de ese tema Sí, ¿cómo de no? cuándo es Sí, porque es muy considerado. importante. Exacto. Sí. ¿Por qué nosotros insistimos con que era un delito de lesa humanidad? Porque para que haya un delito de lesa humanidad tienen que configurarse varios requisitos. Tiene que ser en el marco digamos, en un contexto de ataque sistemático contra la población civil o contra un grupo de la población civil. No tiene que ver con que sea una persona o que sean 20, porque hay casos que están en plena investigación como delitos de lesa humanidad donde hay una persona, una víctima. O sea, no tiene que ver con la masividad. El ataque tiene que ser masivo. La víctima puede ser una, o 10, o 100. Aquí el problema, el argumento para decirnos que no era delito de lesa humanidad, era que, porque uno de los requisitos es que sea un grupo que sufre ese ataque por su condición, digamos, porque son parte de un grupo nacional, un grupo religioso, un grupo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, el juez Rafecas hace toda una interpretación diciendo que el objetivo de la dictadura era la persecución política. Entonces, que en realidad no hubo un genocidio en Argentina, sino un politicidio, ¿no? Es una construcción que hace Rafecas. Entonces, dentro de esa construcción, a él le sirve para meter todo caso en el que haya algún tipo de nota de militancia política, sea la que fuere, de militancia, para decir, bueno, esto me entra dentro de mi teoría de que lo que pasó acá fue un politicidio, la persecución de personas en razón de su militancia, cualquiera fuere. Nosotros entonces claro, los nuestros no le entraban, porque eran chorros o drogadictos, o sea, no, ¿qué militancia tenían? Nada. Nuestro planteo fue, y yo lo voy a decir porque yo creo que a veces al derecho hay que sacarle un poco, hay que hacerlo más llano, ¿no? Y más, sí, más llano. Entonces, nosotros cuando tuvimos que ir y el argumento de Delgado, que fue peor todavía, fue que
nuestro caso, o sea, el caso de nuestras víctimas, no estaba dentro de lo que la sentencia de la causa 13, que fue la causa del juicio a las juntas, ¿no? La causa 13 es la causa en la que se persigue a los integrantes de la Junta Militar. Cuando se describe en qué consistió el terrorismo de Estado, se describe la desaparición de personas como el elemento, el secuestro y desaparición de personas como el elemento típico, ¿no? Del terrorismo de Estado. Y lo nuestro tampoco entraba, eran presos, legalmente detenidos. Entonces, cuando nosotros tuvimos que ir a recurrir a la Cámara de Casación y a explicar, a la Cámara Federal, perdón, a explicar nuestros argumentos, entre todos, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué es un delito de lesa humanidad? Porque este es un grupo determinado, es un grupo de presos. O sea, el pabellón, dentro del pabellón había población civil claramente determinada, porque eran esos presos a los que se va a reprimir. Se hace una descarga brutal en el contexto, además de el Servicio Penitenciario Federal estaba totalmente subordinado a las fuerzas militares. Nada que hiciera el servicio penitenciario podía hacerlo sin estar dentro de la estrategia, digamos, de quienes dependían, que era el primer cuerpo de ejército. Y después yo usé un ejemplo que nos pareció gráfico, que era, miren, yo, como soy una persona grande, fui a la secundaria en plena dictadura. Y a nosotras, a las chicas, nos obligaban a usar la pollera por debajo de la rodilla y a los chicos los obligaban a cortarse el pelo con una mano, ¿no? Que se viera la nuca limpita, los 4 dedos. Entonces, el planteo fue, si yo y un compañero hubiéramos hecho una movida en la escuela normal de Quilmes donde íbamos, discutiendo que queríamos ir yo con pantalón y mi compañero con el pelo largo, y éramos dos que no militábamos en nada, pero reclamábamos andar con minifalda y con el pelo largo, y por eso sufríamos un secuestro y una desaparición, porque eso no se podía tolerar, esa pequeña rebelión era intolerable. ¿Alguien hubiera dicho que eso no era un delito de lesa humanidad? ¿Alguien se hubiera atrevido a decir que esas víctimas que peleábamos por usar la pollera más corta o el pelo más largo, no éramos víctimas del terrorismo de Estado? Seguramente no. Nadie se hubiera atrevido a decir que si se descargaba un ataque represivo contra nosotros no hubiéramos sido víctimas. Entonces, con ese ejemplo lo que queríamos decir es que acá hay una mirada discriminatoria hacia la persona que está privada de libertad simplemente por el origen de su detención. Y nosotros lo que estamos discutiendo acá es lo que hizo el terrorismo de Estado contra ellos, no por qué estaban detenidos. Bueno, ese argumento fue tomado por la Justicia Federal y nos valoraron que efectivamente no podía no reconocerse el carácter de delito de lesa humanidad por el hecho de que eran presos comunes. No sé si está claro, si... Sí, Claudia, perfecto. Muy claro. Te hago la siguiente pregunta, si querés. Dice Ale, en su opinión, ¿por qué cree que un sector de la sociedad piensa que en comparación entre la víctima del delito y el causante del hecho, quien comete el delito está más favorecido por el Estado que la víctima? No sé si entendió la pregunta, Claudia. Sí, que acabo de descubrir el chat, entonces ahora quiero leer todo. Pará, Sí, un hay un segundo, montón de mensajes. Ale, qué diferencia entre la reincidente. Pero pará, ¿quieren que los vaya leyendo yo? Porque ahora ya lo descubrí. Dale, si vos querés, yo te. El de Hay uno Ale a no las lo leímos. 19:43, el que yo te leí. El de las 19:43. En su opinión, ¿por qué cree que en un sector de la sociedad piensa que en comparación entre la víctima del delito y el causante del hecho, quien comete el delito? Bueno, porque la verdad, con toda sinceridad, yo creo que porque se desconoce la realidad. O sea, también hay gente que cree que en la cárcel se vive como en un hotel 5 estrellas, y la verdad que eso no es cierto. Y yo creo y acá hay una cosa, digamos, la víctima del delito tiene derechos básicos. Un derecho es que se la cuide. O
sea, que se la atienda bien, que no se la haga esperar, que no se la revictimice, que no se la haga declarar 50 veces. Digamos, la burocracia estatal tiene que entender que esa persona sufrió un daño que puede ser material o mucho más grave, ¿no? Un daño sobre su vida o la vida de un ser querido. Todo eso hay que protegerlo. Ahora, en un proceso penal, la persona que más cuidado tiene que, quiero que se entienda lo que es el imputado, digamos, a quien hay que protegerle los derechos de una manera más eficiente, o no más eficiente, sino con mucho más cuidado, es al imputado, porque sobre el imputado está toda la descarga del Estado. O sea, hay que ser muy cuidadosos, por eso nuestro sistema tiene como garantías básicas, ¿no? Uno tiene derecho a mentir cuando uno sí es imputado, ¿no? A mentir, a callarse la boca, porque vos me tenés que venir a demostrar a mí que yo cometí un delito. Y no me podés hacer nada que me obligue a mí a confesar ese delito. Por eso nuestro sistema no funciona, no existe la prueba de confesión, ¿no? Cuando uno escucha en la tele que dicen, confesó en la comisaría tal cosa. Mentira, o sea, o lo reventaron a palos para que diga cualquier cosa, pero aparte no tiene ningún valor eso que dijo. Entonces, yo creo que a veces se piensa eso porque no hay suficiente, a mí me parece que habría que explicar muy bien que cuando, cuando se están protegiendo los derechos del imputado, o de la persona acusada de un delito, lo que se está protegiendo es el principio de inocencia que todos tenemos que proteger, porque nos puede pasar a cualquiera, que mañana alguien le tiene bronca y te diga, no sé, me robó o abusó de tal, y eso hay que demostrarlo. Entonces, a veces la gente se queda con una sensación de injusticia, como diciendo, pero sí es evidente que tal robó, no sé qué. Bueno, nada es evidente. Eso hay que probarlo en un juicio, hay que acercar las pruebas, no tiene que quedar ninguna duda. No sé si está claro eso. Ahí nos hace enseña que sí. Bien, Sí, sí. después yo sigo. Ale Dale. dice, no me quedó claro por qué tiene que terrorismo de Estado y en qué estatus judicial. Porque no es que tiene características de terrorismo de Estado, ¿vale? Sino que se cometió el hecho en un contexto de terrorismo de Estado. Lo que le da el carácter de delito de lesa humanidad es justamente el contexto de que vivíamos en un gobierno dictatorial. Y que la imposibilidad de avanzar en la investigación, la impunidad, la absoluta desprotección en que quedan las víctimas también es una característica de vivir bajo un gobierno dictatorial o un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado. Las otras masacres, como las de Magdalena, sucedieron en democracia. Entonces, por eso no se consideran delitos de lesa humanidad, porque falta el contexto de sistémico. O sea, hay hechos que siguen sucediendo, pero no en un contexto de terrorismo de Estado. Esa diferencia es sustancial. Por eso no son delitos de lesa humanidad otros hechos similares, porque se han podido investigar. Por ejemplo, la masacre de Magdalena recibieron condenas los responsables. No probablemente las que uno quisiera, eso es otra discusión, pero se investigaron los hechos, hubo condenas. Es decir, eso también marca una diferencia sustancial. Yo sigo, ¿no? Sí, dale, Claudia, si querés. Ahí hay otra de Ale a continuación. ¿Qué Que dice, diferencia estadística hay entre la reincidencia de presos que cumplieron condenas de 2 años respecto a presos que cumplieron condenas de 12? Porque da la sensación de mucha reincidencia independientemente del monto de la condena cumplida. Sí, yo creo que la cárcel para mí arruina, cuanto más tiempo esté una persona presa, más difícil es que vuelva digamos, que se reinserte laboralmente. Es obvio, ¿no? Eh, pero a la vez las penas de corta duración tampoco tienen ninguna utilidad porque es paradojal, porque en realidad el argumento de meter a la gente presa es para resocializarla. Yo todo esto lo digo entre comillas porque no lo creo para nada. Eh, entonces, en 2 años, ¿qué vas a hacer? Si la gente que es condenada a 2 años, a veces ni siquiera
le hacen ningún tipo de estudio. En el fondo, la idea de que a una persona que privás de libertad le vas a aplicar un tratamiento que la va a modificar es herencia de algo que en criminología se estudia como el positivismo criminológico, que es la idea de que la persona delinque porque hay algo como que no está bien en él, ¿no? Tiene alguna tara o alguna condición psicológica o porque su familia no era una familia bien constituida. Y no estoy diciendo esto burlonamente, estoy diciendo cosas que se ponen en los informes. O porque se es adicta a las drogas. Entonces, la idea de que en el encierro te va una fuerza militarizada, te va a modificar esas condiciones, es una idea que yo cada vez creo menos en eso. Ahora, ustedes me pueden decir, y bueno, ¿y qué haces con una persona que mató? Bueno, lo primero que voy a decir es que las personas que matan o violan son una absoluta minoría en la cárcel. Minoría, son un 5% cada grupo, digamos. La mayoría de las personas que están privadas de libertad están por delitos contra la propiedad o por delitos vinculados al consumo de drogas. Entonces, la verdad que para esas personas me parece que la cárcel no sirve para nada. Empeora todo. Entonces, si yo pudiera decidir a una persona que está por delitos contra la propiedad, haría con esa persona lo posible para que se incorpore al circuito productivo.